Buenas tardes. Vamos hoy a continuar con el tema 3, que es el diseño de una red inalámbrica. Vimos la semana pasada, hablamos sobre una red celular, algo por encima, dimos un ejemplo muy sencillo de lo que era el diseño de una red celular y cómo funcionaba. O sea, quitamos el tabú de las personas que se comunicaban entre celular y celular de forma directa, sino que dijimos la forma como se comunicaban. Pero ahora vamos a hablar del diseño de una red inalámbrica dependiendo de la cobertura que ustedes vayan a tener o la cobertura donde ustedes quieran llegar. Entre el posicionamiento de los estándares de wireless están las redes WAN, que son redes de área mundial o redes de área ancha. En el caso de la red inalámbrica sería WAN, o sea, Wireless World Area Network. Están establecidas en la IEEE 802.20. Una de ellas es, por ejemplo, la red GSM. Están las redes MAN, que significan Metropolitan Area Network. En el caso de las inalámbricas sería Wireless Metropolitan Area Network, que sería redes de áreas metropolitanas inalámbricas. Están establecidos en la IEEE 802.16. En el caso de las redes LAN, son las más utilizadas porque son las que usamos en la oficina, en la empresa, en las casas. Está establecida en la IEEE 802.11. De hecho, la red Wi-Fi, que nosotros le llamamos Wi-Fi, en realidad se llama IEEE 802.11 y querían buscar un nombre más pegadizo y le colocaron Wi-Fi, que sería una red LAN pero inalámbrica, o una wireless LAN. También está la IEEE 802.15, que es una red PAN. En el caso de las inalámbricas sería WPAN, que significa Wireless Personal Area Network, o sea, redes inalámbricas de área personal. Anteriormente, tanto la red LAN inalámbrica o la Wi-Fi y la red PAN estaban en el mismo sector, o sea, en la 802.11. Pero la red PAN también se considera al Wi-Fi una red PAN porque es una red de área personal, y el Bluetooth es una red PAN porque es una red de área personal. Las dos son de área personal porque inclusive usted la puede tener en su casa o en una oficina. La diferencia de una y de la otra es que el Bluetooth tiene menos potencia que un Wi-Fi, y el Bluetooth es una conexión punto a punto, o sea, es simple. O sea, se conecta un dispositivo con otro y solo un dispositivo. En el caso de Wi-Fi se conectan varios dispositivos, o sea, es una red multipunto a multipunto, o sea, muchos dispositivos a un solo dispositivo. Ese es la diferencia entre Wi-Fi y una red Bluetooth. También la potencia, pero muchas veces había interferencia, aunque eran pocas porque el Bluetooth es mucho menos potente que el Wi-Fi y es a más corta distancia. Pero los dos funcionan en la frecuencia de 2.4 GHz. Actualmente el Wi-Fi se está migrando a 5 GHz. Es mucho más eficiente, mucho más rápida, pero tiene tiene menos cobertura. Sin embargo, en Venezuela todavía usamos la frecuencia de 2.4 GHz en Wi-Fi y también en Bluetooth. Pero como la red es esa frecuencia, estamos hablando de gigahertz, hay muchos canales que se pueden utilizar. De hecho,
un router puede tener hasta 16 canales distintos y puede ubicar a cada persona en un canal diferente para que no haya interferencia. Entonces quería establecer eso, que la red LAN y la red PAN estaban antes en el mismo protocolo, pero ahora se dividió y se creó la IEEE 815 solo para el Bluetooth. Ahora, si queremos diseñar, por ejemplo, una red de área local, pongamos que sea en su oficina, en la parte de arriba donde dice internet, imagínense que en ese lugar es el techo de su casa o el techo del edificio donde usted trabaja. Ahí va a haber una antena de microondas. Pegada a esa antena de microondas va a haber bien sea un cable modem o un cable UTP, y ese cable va a llegar a un router o a un modem router. Pero antes de llegar al modem router tiene que conectarse a una tarjeta Ethernet para convertir esa red en una red LAN. Una vez que usted hace eso, cada dispositivo tiene que colocarlo en modo inalámbrico, y una vez que ellos empiezan a buscar la red, consiguen el router y piden entrar en él. El router le va a pedir una clave. Por ejemplo, el computador número 1 que está allí, por ejemplo, que tenga conectado también en forma inalámbrica, aunque está conectado también alámbrico, él pide el acceso a ese router. El router le pide la clave. Al introducir la clave correcta, el router le asigna un canal, por ejemplo, el 101. A la laptop que está al lado le va a asignar el 102, al que le sigue le va a asignar el 103, al otro computador el 104, y así sucesivamente va a ir asignándole un canal a cada uno. Por eso es que cada uno de ellos tiene acceso indistintamente o al mismo tiempo, simultáneamente, al internet. ¿Qué es lo que es la diferencia? Bueno, si yo tengo, por ejemplo, contratado 40 megas, el router va a distribuir esos 40 megas dependiendo del consumo que tenga cada aplicación de esos dispositivos que se están usando en el momento. Es posible que 4 dispositivos estén bajando aplicaciones pesadas y el quinto dispositivo se quede sin internet. O sea, él tiene la señal del router y él ve que tiene señal de Wi-Fi, pero no puede acceder al internet. ¿Por qué? Porque simplemente que el ancho de banda se distribuyó en los otros dispositivos y él se quedó sin ancho de banda para ese dispositivo. Cuando libere alguno de esos dispositivos, libere el ancho de banda, él va a acceder a la red. O puede ser que un dispositivo esté más lento que los otros, porque simplemente el ancho de banda que quedó para ese dispositivo que se conectó de último es muy bajo. Esta es una red, vuelvo a repetir, una red LAN. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos conectar esta red a otra red LAN, por ejemplo, una universidad, por ejemplo, en UNEF. Tenemos un acceso a internet vía microondas, pero queremos llevarlo a otro lugar. Lo podemos hacer de dos formas: con un amplificador de microondas, pero un amplificador de Wi-Fi, o con un router modo repetidor, o simplemente podemos cablear, porque el router tiene acceso a cableado. Usted puede cablear desde el router a otro edificio donde haya una red alámbrica y podría usted pasar internet a ese edificio. Quiero también decirle que todas las redes inalámbricas no son 100% inalámbricas, porque, por ejemplo, en este caso estamos conectados a una antena de microondas, pero por esa antena de microondas baja la información a través de un cable. También, en vez de una antena de microondas, podría tener un cable de fibra óptica, y vendría la información vía fibra óptica y llega a la casa o a la oficina y se distribuye en forma inalámbrica. O sea que siempre va a ser un híbrido entre alámbrico e inalámbrico. Otro ejemplo: usted tiene un router en el primer piso de su casa. Ponga usted que usted vive en una casa de 2 pisos,
y se da cuenta que en el piso de abajo no llega el internet con suficiente potencia. Usted puede colocar otro router igual y lo coloca en forma de repetidor, modo repetidor. ¿Cómo se hace esto? Se accede al router utilizando el celular, se entra a la configuración, se le coloca, se le quita el 00 que tiene la dirección y se le coloca, por ejemplo, el número 50 y se busca un icono que dice modo repetidor o modo repetición y lo coloca en modo repetición, y entonces ese router, como tiene una alta sensibilidad, va a recibir una señal bien baja, por ejemplo a menos 54 dB, y va a amplificar esa señal a la potencia que tenga el router, y va a tener entonces el área de abajo la suficiente cobertura para los otros dispositivos que están en el área de abajo, amplificando la señal. También se pueden utilizar amplificadores de microondas, pero son más costosos, pero que tienen la misma función. Aquí es el ejemplo de una red MAN. ¿Qué es una red MAN? Una red MAN es la unión de muchas redes LAN. En este caso hay dos base stations, que son estaciones base. Vamos a suponer que la primera base station está, o estación base, en Maracay, y va a controlar todas las redes LAN o todas las oficinas que ellos tienen en Maracay. Está conectado a un core network, que sería el corazón de la red. Está conectado vía, por ejemplo, vía fibra óptica al base station que está en Caracas. Y el base station que está en Caracas va a dar cobertura a toda el área que tenga cerca o que tenga conectada a esas antenas a microondas. Entonces, la potencia la potencia de la conexión la van a distribuir las dos estaciones base a todas las LAN. Entonces, la unión de todas estas LAN, en este caso es metropolitana, y está abarcando un país. La unión de todas estas LAN van a ser lo que nosotros llamamos una red MAN. O sea, es la unión de varias redes LAN. En este caso también es una red MAN inalámbrica, pero como yo le repetí anteriormente, va a haber siempre en algún momento una conexión alámbrica. Por ejemplo, en cada uno de esos edificios está la antena de microondas, de ahí baja mediante un cable, puede ser un cable UDTP o un modo de cable, hacia el router que tiene en las oficinas. Ese router va a dar una señal inalámbrica, o puede ser también que existan redes alámbricas que están en algunos pisos y pueden hacer un híbrido entre redes alámbricas con redes inalámbricas, pero con el acceso a internet vía inalámbrica con las microondas, utilizando las microondas. Ahora vamos a hablar de las redes WAN. Las redes WAN son las redes que son de área ancha o de área mundial. Se le llama así porque abarca todo el globo terráqueo. Hasta donde se quiera llegar, se puede llegar con una red WAN. Pero esa es una red híbrida. Esta red nunca va a ser netamente inalámbrica, a menos que sea una conexión de un teléfono satelital, por ejemplo, que esté en los Estados Unidos, utilice este satélite a otros teléfonos celular que esté, por ejemplo, en Europa. Sería una red 100% inalámbrica, o una conexión, no sería una red, sino una conexión 100% inalámbrica. Pero las redes WAN son la unión de muchas redes MAN, y las redes MAN son la unión de muchas redes LAN. Entonces, dependiendo de la cobertura, va a ser el tipo de red que se tenga. Aquí, para que se entienda mejor, bueno, aquí tenemos ya una red LAN, que puede ser una casa, puede ser un negocio, una oficina o un edificio. Se llama LAN porque es una red de área local. Y si es totalmente inalámbrica o es inalámbrica en alguna parte, sería WLAN. Una red WLAN sería una red de área local inalámbrica. En el caso de al lado,
tenemos una red MAN, que son la unión de varias redes LAN. Según vemos aquí, es una red MAN de tipo alámbrica. Si se utilizase microondas, sería una red MAN de tipo inalámbrica, pero con la salvedad de que siempre va a haber un híbrido con la parte cableada. Y como puede ver abajo, bueno, es la unión de varias redes MAN y es la red de área mundial o la red de área amplia.